Bien, estamos listos, chicos. Buenas noches, bienvenidos a este nuevo módulo. Iniciamos nuestro módulo de técnicas psicodiagnósticas basadas en la gestión por competencias, ¿sí? Mucha novedad, mucho de lo que actualmente se maneja en el mercado público y privado, al menos en Chile. Voy a hablarle un poco de mi experiencia hoy día, de cómo ha sido utilizando única y exclusivamente técnicas basadas en la gestión por competencias para trabajarle en el sistema público en el país. Ha sido una experiencia muy enriquecedora y de lo cual hoy y el jueves vamos a profundizar. Entonces, hoy vamos a ver toda la parte de entendimiento. A mí no me gusta llamarle la parte teórica porque es medio aburrido de las cosas, pero hoy sí vamos a entender. Antes de pasar al método, los métodos en evaluaciones por competencia son bastante sencillos, ¿sí? A diferencia de un test proyectivo que, bueno, engorroso, cálculos, hay que hacer un montón de cosas. Las técnicas basadas en competencias, las técnicas de evaluación son bastante sencillas. Hay es que ir nutriendo o desarrollando la capacidad de escucha minuciosa de las conductas asociadas al discurso, pero más allá de eso, la técnica es súper fácil, las diferentes técnicas, las que vamos a aprender aquí, otras que han existido, otras que han ido evolucionando desde que surgió esta teoría. Entonces, hoy nos vamos a enfocar en conocer primeramente qué es una evaluación por competencias, para qué se utiliza, cómo se hace, cómo yo puedo levantar un perfil de cargo basado en competencias, cómo puedo conseguir qué es una competencia. Vamos a ver todo el entendimiento para yo poder desarrollar este ojo o este oído crítico que me va a permitir finalmente realizar una evaluación por competencias, porque como le dije, la indicación es bastante fácil, ¿ya? Entonces, dudas que vayan surgiendo, dudas, vamos respondiendo. Si alcanzamos hoy en el tiempo, recuerden que hoy seguimos metodología de 7 a 9, entonces vamos a tener solo 2 horitas. Si ustedes quieren, nos tomamos el break. Yo por mi parte no me lo tomo, en la mayoría de los cursos no nos tomamos un break porque solo 2 horas. Si ustedes lo necesitan, nos podemos dar 10 minutos, solo háganmelo saber para saber dónde parar también. Pero yo quisiera que nos tomáramos las 2 horas continuas porque es harta información y así nos vamos el jueves solo a los métodos específicos, ¿ya? Muy bien, chicos. Entonces, técnicas psicodiagnósticas basadas en la gestión por competencia. Eso es lo que vamos a ver hoy día. No me voy a presentar, todos me conocen, hablamos un rato en la clase pasada. Primero y principal, chicos, antes de hablar de técnicas de evaluación basadas en competencia, que es lo que a ustedes les interesa, cómo se utiliza la técnica, en este momento yo considero bastante idóneo que entendamos que es un modelo de gestión basado en competencias, porque cuando hablamos de evaluaciones por competencia, no es solo una técnica de evaluación, no es solo una técnica de selección, no es solo una técnica de reclutamiento. La gestión por competencia es un modelo de recursos humanos. Es decir, las organizaciones que han innovado en recursos humanos o en materia de recursos humanos actualmente se encuentran modelando la organización entera bajo este modelo. Por eso es tan importante hoy en día manejar las técnicas de evaluación, porque si yo puedo evaluar por competencias, voy a poder armar perfiles por competencias, voy a poder hacer seguimiento de evolución de competencias, voy a poder implementar un nuevo proyecto en una organización basado en las competencias a desarrollar y dar respuestas de evolución en el recurso humano. Entonces, actualmente la gestión del modelo de recurso humano por competencia está siendo uno de los modelos de recursos humanos más innovadores, no solo en Latinoamérica es reciente, pero en Europa y en otras partes del mundo ha dado muy buenos resultados, ¿ya? Entonces partamos por entender que es un modelo de recursos humanos, no solo una técnica de evaluación. Segundo, dentro de este modelo de gestión podemos realizar evaluaciones basadas en un modelo por competencia, bien sea para seleccionar personal, bien sea para realizar evaluaciones de desempeño, para hacer desarrollo organizacional, para instaurar nuevos proyectos en las organizaciones, para hacer movimiento interno en la organización. Se pueden hacer muchos tipos de evaluación basado en la gestión por competencia. Ahora, dentro de este modelo de gestión y dentro de estas técnicas de evaluación por competencias, vamos a conseguir técnicas de entrevistas específicas que vamos a conocer acá. Si nos alcanza hoy partimos, si no los vamos a ver todos el jueves, que pueden hacerse individuales, grupales, más prácticas, más extensas, se pueden hacer
auditivas, se pueden ser escritas. Hay diferentes modalidades para poder abordar tanto el perfil, el grupo, el material, el recurso, la organización, ¿ya? Y entre esas técnicas, las que vamos a conocer durante este módulo, yo se las voy a nombrar y se las voy a enseñar todas las técnicas que existen, pero nos vamos a enfocar en dos modelos específicos que en la actualidad son los que han cobrado mayor relevancia, primero porque es lo que más se utiliza y es lo más novedoso. Y entre ellos ya ustedes deben conocer que vamos a profundizar en la metodología STAR. La metodología STAR es una técnica de eventos conductuales más evolucionada, más desarrollada y más actualizada en este momento en Latinoamérica y el mundo. Entonces, en ella nos vamos a profundizar un rato. También vamos a conocer los Assessment Center, que es una forma de evaluar basado en competencia, y vamos a conocer la entrevista de incidentes críticos, que es como nace toda esta estrategia de evaluación, y vamos a conocer la entrevista de eventos conductuales pura antes de que surgiera el STAR, que fue como pasamos de incidentes críticos a entrevista de eventos conductuales. Entonces, los 4 métodos lo vamos a conocer, pero vamos a profundizar 2, que serían la entrevista de eventos conductuales primaria y la entrevista de eventos conductuales basado en el STAR o en la metodología STAR. Las otras igual las vamos a conocer, se las voy a explicar, pero es algo que rudimentariamente no se utiliza tanto en este momento. Entonces, ¿dónde vamos a poder utilizar la evaluación basada en competencias? Desde el proceso de reclutamiento, ¿no? Porque como es un modelo de gestión, va a partir en el reclutamiento, pero vamos a poder evaluar para seleccionar el personal, para capacitar y desarrollar el personal, que eso sería desarrollo organizacional, para promocionar y desarrollar o hacer carrera dentro de la organización, es decir, hacer estos movimientos internos, y como área de evaluación del propio modelo y recurso de gestión. El Departamento de Recursos Humanos tiene un área bien importante que es el área de evaluación, al menos todos deberían tenerlo. Y en el área de evaluación no solo se encarga de evaluar a las personas que ingresan, que salen, o se movilizan dentro de la organización, sino que van haciendo evaluaciones constantes para monitorear que ciertas competencias estén aumentando de nivel o que ciertas competencias se estén desarrollando en el cargo y sea una exigencia o criterio mismo del cargo. Es decir, el departamento de evaluación constantemente está como termómetro, ¿no? Midiendo cómo están las personas, midiendo cómo está la productividad, midiendo si hay necesidades de un nuevo servicio, aporte o recurso. Entonces, se va a utilizar el modelo de evaluación por competencias para todo lo que se pueda evaluar dentro de una organización. Incluso para evaluar productividad y eficiencia es muy, muy buena a nivel de organización entera, ¿ya? Entonces, ¿qué busca este modelo de evaluación por competencia? Busca a personas que estén dispuestas a desarrollar competencias requeridas para la organización. Porque una de las primicias principales de la gestión por competencias o de la evaluación por competencias es que muchas veces la competencia no está desarrollada, pero está propensa a ser desarrollada. Entonces no siempre nos vamos a quedar con el que ya lo hace, sino con el que innatamente se le da, aunque no haya tenido la posibilidad de desarrollar la competencia. Ahora, hay competencias que son técnicas, todo eso yo se los voy a explicar más adelante. Hay competencias que son técnicas donde es algo sumamente necesario que la persona lo sepa. Necesitamos una persona especialista en programar bajo el sistema operativo tanto. Ya eso es una habilidad técnica de aprendizaje previo que debe existir para poder cumplir los requerimientos o funciones del cargo. Pero hay otras competencias que no son técnicas, que tienen que ver más con la estructura de personalidad, que ya se encuentran asociadas al perfil, aunque la persona no estrictamente haya estado en un cargo similar o haya desarrollado la competencia en un rubro, cargo o modelo específico, ¿ya? Entonces, el modelo de evaluación por competencia se asocia principalmente a los resultados obtenidos en el desarrollo de las tareas. Es decir, cuál ha sido el resultado que tuviste realizando una tarea específica. Entendiendo que no es solo hacer la tarea, sino es un resultado de excelencia. Es allí donde la gestión por competencias marca una distinción. No es saber hacerlo. Aquí la mayoría de personas podemos hacer un arroz con huevo, los que estamos conectados acá. No a todo el mundo le queda rico, no a todo el mundo se le ve apetecible, no todo el mundo lo hace en el mismo tiempo, no todo el mundo lo hace de la manera adecuada para un restaurante X que lo necesita de X manera. Entonces, la gestión por competencia se asocia al resultado obtenido bajo un contexto, modalidad o metodología
específica, ¿sí? Entonces, las vamos a utilizar todas estas técnicas para diseñar planes de desarrollo para aquellas competencias que no se encuentren en un rango óptimo definido. Cuando yo aplico gestión por competencia, yo veo un perfil de cargo. El perfil de cargo tiene funciones de cargo que son la base en que yo me voy a fundamentar para elegir una persona, pero de esa base yo debo diseñar un plan de desarrollo para aquellas competencias que sean idóneas para las funciones. Y esto pasa mucho en la actualidad en estas organizaciones donde todavía no hay un modelo de gestión por competencias, donde nosotros, además de hacer el proceso de selección, tenemos que hacer un levantamiento de perfil por competencias porque solo tienen ese perfil que es más antiguo, que solo nos habla de las funciones, tareas u objetivos a cumplir, como típicos convenios de desempeño. Si esto no está asociado a competencias, nosotros no podríamos evaluar por competencias. Es algo que también vamos a aprender hoy día, ¿ya? Entonces, el modelo de evaluación por competencias busca el desarrollo de competencias necesarias y no persigue el ajuste entre la persona y el puesto de trabajo. Acá, y lo ven mucho en la actualidad que vemos, bueno, el ingeniero comercial quizás es un ejemplo bastante vago porque el ingeniero comercial en este momento está en la mayoría de cargos, de puestos y de rubros en el país. Pero ustedes van a poder ver, le voy a poner un ejemplo que es poco probable, pero pudiese suceder, ustedes pudiesen ver un educador o una educadora pudiese estar cumpliendo funciones de capacitación, aunque no sea docencia, pero pudiese estar formando en diseño instruccional en una organización financiera, por ejemplo. Y ustedes dicen que hace una o un docente dando diseño instruccional o promoviendo diseño estructural en una gran empresa financiera. ¿Por qué? Porque una de las premisas de la evaluación por competencia es que buscamos el desarrollo de la competencia necesaria sin perseguir o sesgarnos del ajuste entre la persona y el puesto. No es que yo no la puedo elegir a ella porque es que no sabe nada de finanzas. Probablemente con 3 manuales que maneja esta empresa, esta persona, bajo un CEO que le dé un programa de capacitación específica, va a poder aprender en finanzas. Pero hay algo más importante. Lo que hay detrás de ese puesto de capacitadora de diseño instruccional no es el área de finanzas específicamente. Es la capacidad de poder movilizar un grupo y generar lo que propone el diseño instruccional, que es algo que en la actualidad se está ocupando muchísimo. Y puede que esta persona se haya titulado de maestra de educación básica, profesora de educación básica. Pero aquí lo que no perseguimos es el ajuste de la persona al puesto, porque hay personas que van a tener habilidades o competencias muy distintas que para lo que estudiaron o lo que formalmente dice su currículum. Entonces aquí partimos con la idea de que evaluamos a la persona como un todo y no con única y exclusivamente experiencias laborales o títulos, ¿sí? Papeles que digan que es tal cosa. Si bien es cierto, esto nos va a poder servir para evaluar competencias técnicas como experiencia en tal cosa, manejo de tal software, manejo de naciones. Estas son competencias técnicas que nos las dice la experiencia curricular o incluso el análisis curricular, es decir, para qué estudian. Entonces, buscamos el desarrollo de competencias para desempeñar otras acciones agregadas a la función que realiza el trabajador habitualmente. La función que realiza el trabajador habitualmente son las funciones del cargo y quiero que lo aprendan a distinguir hoy día. Lo que el trabajador tiene que hacer desde que llega a la organización hasta que se retira o hasta que termina el proyecto son funciones del cargo. La gestión por competencias no busca solo una persona que sea capaz de cumplir las funciones del cargo. Busca el desarrollo de competencias para desempeñar otras acciones agregadas. Y otras acciones agregadas no quiere decir que van a ir a hacer la pega de otro departamento o de otra persona. Otras acciones agregadas tienen que ver con desarrollar capacidades para mejorar la proactividad, por ejemplo, para mejorar el aporte, el criterio, la creatividad, la mejora continua, el aprendizaje constante. Eso que las organizaciones las hace desarrollar, sobresalir y crecer, son competencias asociadas es una facultad netamente, una facultad netamente humana. Esta capacidad de decir, esto ya se hace y se hace bien,
está teniendo buenos resultados, pero ¿cómo paso de tener un buen resultado a un resultado excelente? Ese resultado excelente o esa curva que hace que una organización pase de ser promedio a ser una organización que está acá sin importar los logros o el rubro, tiene que ver con competencias asociadas de cualquier persona dentro de la organización. Entonces nosotros vamos a apuntar a conseguir personas que tengan la potencialidad de desarrollar competencias que no se ajusten estrictamente a la función del cargo, ¿sí? A lo que el trabajador habitualmente hace. Funciones del cargo, probablemente la mayoría y los que tienen 25 años haciendo lo mismo lo van a manejar para atrás y para adelante. Si yo veo expedientes curriculares, tengo personas que tienen 25, 30 años haciendo lo mismo y las funciones del cargo se las saben de memoria y las van a cumplir al pie de la letra. Pero es muy probable que esa persona que tiene 25, 30 años haciendo la misma actividad no haya sido capacidad, no haya tenido la oportunidad o no haya tenido la oportunidad intrínseca de desarrollar competencias asociadas al crecimiento, a la innovación, al cambio, a la mejora, incluso al desarrollo de carrera dentro de ciertas organizaciones, ¿sí? Porque eso lo da estrictamente la competencia. Entonces, entendiendo esto, ustedes dirán, ¿cuál será entonces la diferencia de un modelo de evaluación por competencias y un modelo de evaluación tradicional, que es lo que venimos haciendo en la mayoría de los casos o de la mejor forma que nosotros aprendemos a evaluar? La verdad es que esto no cambia mucho, ¿sí? El modelo tradicional versus el modelo por competencias no cambia mucho en cuanto a los procedimientos que se aplican, lo único que va cambiando es la técnica, ¿sí? En el modelo tradicional yo tengo, por ejemplo, aplicación de pruebas de capacidad, de conocimiento, pruebas psicométricas, pruebas proyectivas, pruebas de personalidad, ¿sí? Yo tengo que armarme una batería que sea lo suficientemente compleja y completa para yo poder distinguir todo lo que necesito evaluar de un cargo, ¿sí? Puedo tener entrevistas estructuradas y no estructuradas, puedo tener técnicas de simulación, que es como se le llama en el modelo tradicional, juego de roles, dinámicas grupales, proceso de observación en el puesto del cargo. Eso yo lo hago en el modelo tradicional, ¿sí? Cuando esto lo llevo a la evaluación por competencias es más o menos lo mismo, pero lo que voy cambiando es la técnica. En vez de aplicar pruebas de capacidad o pruebas de personalidad, tengo la aplicación de instrumentos basados en competencias. ¿Cuáles? Una entrevista de incidentes críticos, una entrevista de eventos conductuales, utilizando o no la metodología STAR, puedo hacer un Assessment Center, puedo utilizar la técnica asociada al modelo. Es lo único que va a cambiar, ¿no? Reemplazar uno por el otro. Puedo tener entrevistas estructuradas, ¿no? Como por ejemplo una entrevista de eventos conductuales, y puedo tener entrevistas no estructuradas, que son estas entrevistas de precaldeo, ¿no? Esta entrevista inicial que tengo con el evaluado. También las puedo tener en el modelo de evaluación por competencia, pero se requiere que casi siempre, además de tener una entrevista inicial, como para hacer el análisis curricular, se requiere que en estos momentos de entrevista estemos constantemente dispuestos a tener un estar a la mano, a tener esa consulta a la mano, porque desde que yo empiezo a conversar con la persona, las competencias van apareciendo. A diferencia del modelo tradicional que tengo que incurrir en la prueba, en el test, para poder luego corregir, no, en el modelo por competencias, cuando yo comienzo a hablar con la persona de lo que empezar a escuchar competencias, entonces puedo ir dirigiendo una entrevista más estructurada. Hay personas que prefieren hacerla estructurada desde el primer momento, hay personas que se dan un espacio para tener, no sé, un espacio de análisis curricular, de mirar los antecedentes, de crear rapport, que es un momento importante, van a poder jugar con eso. Y en la evaluación por competencias, en vez de tener, por ejemplo, técnicas de simulación o juego de roles, yo lo que voy a aplicar es un Assessment Center, que es una evaluación grupal, donde puedo aplicar observación directa, donde puedo aplicar las mismas dinámicas grupales o diferentes actividades que se proponen desde el Assessment Center, ¿sí? Entonces, le voy cambiando el nombre porque voy cambiando la técnica. Y al mismo modo que en el modelo tradicional, aunque esto no es algo que se haga mucho en este momento, yo puedo tener observación directa en el puesto de trabajo, como estos programas de pasantías
que en este momento es bastante difícil verlo, en el modelo por competencias también puedo tener observación directa en el puesto de trabajo y hay un modelo de Assessment Center que es bien costoso, costoso en recursos porque se requiere recurso, tiempo humano y de inversión. También se hace observación directa con un programa parecido al programa de pasantía. Se seleccionan, no sé, de 100 personas, 30 que van a estar en el programa de pasantías, 4, 7, 10 días, y en esos 4, 7, 10 días yo estoy constantemente realizando una evaluación, no de las funciones del cargo, sino en el desarrollo de competencias asociadas a ese cargo, y finalmente, después de esos 7 días, yo termino dando un veredicto de quién es o quién se queda con el cargo, que es muy similar al modelo de observación del modelo tradicional de evaluación. Ahora, la realidad, chicos, es que al menos en Chile en este momento se utiliza un modelo híbrido casi siempre. ¿Qué es un modelo híbrido? Yo obtengo cosas o utilizo cosas del modelo tradicional y también utilizo técnicas o momentos de la evaluación por competencia. Funciona así, para mí es el modelo más maravilloso. Yo no me quedaría con uno o con el otro. Para mí el modelo híbrido funciona bastante bien porque en mi batería de pruebas yo perfectamente puedo incluir una técnica basada en la evaluación por competencia. Entonces yo puedo aplicar un Z y puedo aplicar un Lutzer y puedo aplicar una entrevista de ventas conductuales utilizando la metodología STAR, y si tengo para el recurso me puedo hacer un Assessment Center y hago una evaluación grupal. Entonces puedo utilizar ambas técnicas y la evaluación va a ser mucho más rica. Ahora, hay casos de casos porque hay organizaciones o hay contratistas que no les gusta un método o no les gusta el otro, o tienen legislaciones que no les permiten utilizar un método o el otro. Y es el caso de las evaluaciones públicas de alta dirección pública en Chile, que con ellos es el único momento de evaluación directa con el sistema público que yo he tenido, porque yo he trabajado para el sistema público, pero bajo consultoras que son privadas. Pero trabajando ya estos últimos 3 años con alta dirección pública, en el caso de ellos, ojo, y todo esto es público por si acaso, ellos no permiten ninguna eventualidad social al modelo tradicional de evaluación. Ellos solo utilizan un modelo de evaluación basado en competencias, nada más, ¿sí? Solo entrevistas de eventos conductuales y ojalá metodología STAR, que es lo más innovador. Incluso tienen programas de capacitación en el momento de licitar y certificarse con ellos, cuando te dan la habilitación para poder trabajar con alta dirección pública, tienen un proceso de capacitación que es larguísimo, donde te preparan rigurosamente para hacer un programa de evaluación del personal basado en competencias con sus propias normativas, legislaciones, las competencias asociadas a los cargos que ellos las tienen bien descritas. Entonces, en el caso del sistema público en Chile, no se permite el modelo tradicional, es decir, no se permiten otro tipo de pruebas psicológicas como proyectivos, psicométricos o pruebas de personalidad. Solo se utilizan evaluaciones por competencias. ¿Que hay cargos asociados que estén trabajando con el sistema privado? Sí, hay una buena alianza entre el sistema privado y público en Chile, que muchos de los cargos públicos, en algún punto, en este momento no, porque casi todos los ministerios los está absorbiendo alta dirección pública, pero en algún punto la empresa privada o las consultoras le trabajaban al Estado y tenían la libertad de seleccionar los modelos o las baterías de pruebas a aplicar dependiendo del rubro o el cargo, ¿ya? No es ajeno que dependiendo para lo que trabajen en Chile, tanto lo público como lo privado tienen trabajo, así que dependiendo de dónde les toque o quieran trabajar, van a tener que utilizar ambos métodos dependiendo de lo que les estén solicitando, ¿ya? Hasta aquí, dudas, consultas, ¿hay algo que no haya quedado suficientemente claro? Bien. Yo les hablo y les hablo de las competencias y las competencias, pero a mí al menos no me queda claro si todos ustedes saben qué es una competencia, ¿sí? Y como no vamos a entrar a saber quién se acuerda de aquel momento donde nos hablaron de competencia, vamos a definirlo en este minuto. Si ustedes buscan los autores principales de el modelo de gestión por competencias, van a conseguirse infinidades de definiciones, pero todas más o menos apuntan a lo mismo, ¿no? Más o menos incluyen términos que juntándolos siempre nos dicen lo mismo. Aquí hay 3 conceptualizaciones que se van a conseguir mucho en la literatura, incluso les puse esta primera de la Fundación Chile, que aquí en Chile se ocupa harto en las capacitaciones de la gestión pública, que dice, es la capacidad de una persona para
desempeñar actividades que componen una función laboral según los estándares de calidad esperados por el sector productivo, ¿sí? Entonces tenemos capacidad de desempeñar actividades específicas de una función laboral específica según estándares de calidad. Fíjense que aquí es donde se nombra esto. Estándares de calidad del sector productivo. Y el sector productivo puede ser el rubro de organización o las exigencias propias del medio, ¿ya? Luego tenemos esta, que a mí me gusta mucho, esta segunda definición de Levi Loiber, que dice, son repertorios de comportamiento. Ya no hablamos de una capacidad, sino de un repertorio de comportamiento, es decir, muchas conductas asociadas que algunas personas dominan mejores que otras, ¿sí? Aquí vemos cómo se resalta la capacidad de calidad. Algunas personas dominan mejores que otras lo que las hace eficaces en una situación determinada. Lo que les decía hace un rato del arroz con huevo, ¿no? Bajo un contexto determinado, bajo una mirada determinada, el arroz con huevo todos lo sabemos hacer. Y puede que a todos nos guste, pero no todo el mundo le va a quedar con estándares de calidad de una situación determinada o de un sector productivo determinado, ¿sí? Entonces, lo que los hace eficaces a una situación determinada. Dice más adelante, estos comportamientos son observables en la realidad, es decir, actualmente en lo cotidiano del trabajo y en las situaciones específicas de test, que es las situaciones específicas de test de evaluación, ¿sí? Nosotros lo que hacemos es una evaluación finalmente. Ponen en práctica de forma integrada aptitudes, rasgos de personalidad, escuchen esto, por eso me gusta esta, aptitudes, rasgos de personalidad y conocimientos adquiridos, ¿sí? Incluso este autor dice que cuando se juntan estas tres cosas es que converge la competencia, donde mis rasgos o criterios de mi estructura de personalidad son innatos, ¿sí? Más adelante vamos a ver una de las teorías de la competencia que a mí me encanta, que es la teoría de McKean, que él nos dice que hay tres tendencias, tendencia al logro, tendencia al poder y tendencia a la socialización. Y no son experiencias adquiridas o capacidades adquiridas, están innatas en nuestra estructura de personalidad. Entonces, si yo junto mis rasgos de personalidad, junto mis aptitudes, ¿sí? Que me van a dar un repertorio de conocimiento, y a esto le añado los conocimientos adquiridos por la experiencia de vida, el estudio, los puestos anteriores, es donde se genera esa competencia, lo que yo voy a llamar competencia, ¿sí? Y por último, aquí hay una tercera definición que es bastante fácil también de digerir, que es una característica subyacente de un individuo que está causalmente relacionada a un criterio de referencia de desempeño superior en un trabajo o situación, que es de Spencer y Spencer. Se van a encontrar en la literatura que Spencer y Spencer han sido los padres de las diferentes teorías, sobre todo de todo lo que tiene que ver con eventos conductuales, ellos han sido un gran aporte. Pero básicamente nos dicen lo mismo, una característica de un sujeto que está relacionada a un criterio de referencia. Un criterio de referencia es lo que debe hacer con un desempeño superior. Algo que yo hago bien con un desempeño superior en un momento, contexto o exigencia determinada. Por eso, de todas estos conceptos, a mí me encanta este es mi favorito y por eso siempre lo pongo así en grande. Ustedes pueden definir cuál es su favorito, pero creo que este concepto de forma muy fácil engloba todo y es el de William Bay, que dice, competencia sería entonces una combinación de conductas que realizadas de una manera determinada permiten que una persona desarrolle o lleve a cabo su rol dentro de un cargo de manera exitosa, ¿no? Combinación de conductas realizadas de una manera específica que permiten que una persona desarrolle o lleve a cabo su rol. Este rol le vamos a llamar perfil de cargo, le vamos a llamar funciones, le vamos a llamar actividades, le vamos a llamar diferentes cosas, ¿sí? Dentro de un cargo de manera exitosa. Por eso el rol no es el cargo. El rol es cómo me comporto yo en una situación. Muchas veces la persona nos demuestra la competencia en la entrevista, no en sus cargos laborales, sino en sus pasatiempos, sino en actividades que hace fuera del trabajo, sino en un voluntariado que hizo donde no le pagaron ni uno, ¿sí? Muchas veces la competencia la vamos a escuchar no en el trabajo anterior,
porque no se dio el espacio para que la persona desarrollara la competencia. Entonces, cuando hablamos del rol que ocupa la persona específicamente en una actividad, ¿ya? Entendiendo entonces qué es una competencia, vamos a tener en cuenta estas tres variables que son importantes para ver si fue una competencia lo que estamos escuchando en la entrevista o si fue una situación fortuita por respuesta apresurada, que a veces nosotros, no sé, en la entrevista nos dicen, no, es que una vez yo hice esto y mi resultado fue esto, y uno dice, wow, qué exitoso, ¿no? En nuestras primeras impresiones, ahí cuando no hemos profundizado, de repente escuchamos la competencia y uno dice, ok, acá está la competencia y el resultado fue excelente, entonces aquí puede que esté, pero cuando te pones a escuchar nos damos cuenta de que no ha sido una competencia desarrollada, sino que fue más bien el resultado de un proceso de lucha, huida, escape, resolución inmediata y no es un patrón, ¿sí? Y aquí por eso le digo que quiero que tomen en consideración estas tres variables. La competencia debe responder el para qué es bueno la persona, no para qué estudió, para qué se formó, qué ha practicado, para qué es bueno. Y para yo saber si es una competencia, es decir, que está en la persona, tiene que ser con frecuencia, en diversas situaciones y desplegando mejores resultados, ¿sí? Entonces, yo utilizo el método con frecuencia en diversos contextos que no tiene que ser solo el laboral o el de un trabajo en específico y desplegando mejores resultados, siempre en búsqueda de la excelencia, siempre en búsqueda de la mayor calidad, de la proactividad, de hacerlo mejor. Es allí donde damos cuenta que está la competencia. Que yo llevo 100 años haciendo arroz con huevo, ok, es una actividad que hago con frecuencia. Que he trabajado en diferentes situaciones, probablemente se da en diversos contextos, pero he desplegado el mejor resultado. ¿Acaso me he buscado la estrella Michelin por hacer arroz con huevo? ¿Acaso ideé una forma de hacerlo más rápido, más eficiente o más rico? Si eso no pasa, no es una competencia. Es algo que ya de forma en piloto automático lo puedo hacer porque llevo mucho tiempo haciendo lo mismo, pero no hay calidad. Entonces no buscamos el que lo hace, buscamos el que lo hace teniendo mejores resultados, ¿sí? Ahora, vamos a tomar como primer punto de referencia a nivel de teoría la teoría de la punta del iceberg, que también es de Spencer y Spencer. La punta del iceberg básicamente nos dice que cuando nosotros estamos en un proceso de evaluación, llama la selección o cualquier momento de la evaluación, vamos a ver comportamientos que son visibles, ¿sí? Que es la punta del iceberg. Vemos algo chiquitito, pero es solo la puntita. Comportamientos visibles. ¿Cuáles son los comportamientos visibles? Casi lo mismo que yo puedo ver en un currículum. Los conocimientos, las habilidades, el rol social, lo que la persona desea mostrar. Que no es importante, sí es importante. Son necesarios, pero no son suficientes. En la mayoría de casos solo vemos las competencias técnicas, la experiencia, el manejo de los software, los años en el cargo, el haber hecho ciertas funciones específicas. Eso van a ser comportamientos visibles y casi como una entrevista no estructurada y abierta, lo vamos a poder observar. Incluso la mayoría las vemos leyendo la síntesis curricular, ¿sí? Ahora, ¿qué busca la evaluación por competencia? Ver la parte más profunda, que es la parte más grande del iceberg. Ver todo lo interno, la parte de la estructura más estable de la personalidad, que ya lo han visto ustedes con otras pruebas, ¿sí? Ustedes con otras pruebas proyectivas, psicométricas, han visto la estructura de personalidad. En la evaluación por competencias también lo van a poder ver. ¿Por qué? Porque en lo que está abajo, en la base del iceberg, hablamos de la imagen que tiene la persona de sí mismo, los rasgos y motivaciones internas que básicamente van a ser los predictores del éxito a largo plazo. Sobre todo las motivaciones internas, y por eso le voy a mostrar un poquito de la teoría de McClellan, ¿ya? Entonces, entendiendo esto, la competencia o la evaluación por competencia busca ver aspectos profundos, ¿sí? Y en aspectos profundos tenemos la imagen de sí mismo, que tiene que ver con el sentido de identidad o el valor propio, los rasgos específicos que es la disposición que va a tener una persona para comportarse de una manera específica, que son características propias de la estructura de personalidad, y las motivaciones internas, que son los disparadores de la conducta.
¿Por qué yo hago esto de tal manera o por qué me exijo de tal manera o por qué me adapto de tal manera? Porque tengo disparadores de mi conducta que tienen que ver con mi historia de vida, con la genética, que tienen que ver con el carácter, que tienen que ver con el temperamento, influyen un montón de cosas acá. Eso es lo que vamos a buscar en una entrevista por competencia. Las visibles y comportamentales se consiguen con hacer un buen proceso de reclutamiento. Cuando yo tengo un buen proceso de reclutamiento, todos los comportamientos visibles que tienen que ver con conocimientos, habilidades y rol social, lo voy a poder ver solo en el proceso de reclutamiento. Solo las personas que filtren y postulen a eso que yo pude redactar voy a poder ver todo lo que estoy buscando en comportamientos visibles. Conocimientos, habilidades, rol social, ahí es bastante fácil observar. Lo que yo tengo que buscar con el método de evaluación es todo lo que está abajo, ¿ya? Ahora, existen infinidades de competencias. Casi cualquier comportamiento humano destinado a desarrollar una actividad puede definirse como una competencia. Es por eso que en la actualidad hay organizaciones que se manejan desde un modelo de gestión por competencias, desarrollaron su propio diccionario por competencias, es decir, tienen un diccionario con las competencias asociadas a su organización por departamento, por jefatura, por rubro, si es que tiene varios rubros, pero desarrollan su propio diccionario de competencias, entendiendo la competencia como algo propio, no como cualquier cosa que vamos a googlear, sino que ellos pueden definir qué significa para ellos mismos esa función o esa actividad o esa cualidad. Entonces, dentro de cualquier definición que vamos a encontrar por ahí de los tipos de competencia o las familias de competencias que tienen que ver con las familias de cargos también, vamos a encontrar algunas que hoy les quiero mostrar que son más o menos las que pueden precisar tanto en diferentes cargos de forma transversal, como en diferentes organizaciones y como en diferentes diccionarios de competencias, ¿ya? Entonces, primero tenemos las competencias genéricas. ¿Por qué son genéricas? Porque son generales. En la mayoría de los cargos, en la mayoría van a ver en el perfil una competencia como esta porque son aquellas que deben poseer todos y cada uno de los integrantes de una organización. Desde la persona que está en la puerta recibiendo y dando los buenos días hasta el que el trapea y hasta que está en la parte más arriba del organigrama, ¿sí? Son generales, ¿sí? Todas las personas en diferentes funciones de los cargos específicos deben tener esta competencia. Son competencias transversales para toda la organización. Que el director de la organización la va a tener más desarrollada que el que está haciendo el aseo, probablemente sí, pero la tienen que tener, porque eso también pasa con la competencia, dependiendo del rango del cargo o de la naturaleza del cargo, la competencia puede estar en un nivel medio, en un nivel medio alto, en un nivel alto, nunca en un nivel medio bajo. Siempre vamos a estar de medio hacia arriba, pero quizás el análisis de información no sea tan importante para la persona que está haciendo el aseo que para quien está recibiendo la data interna de un software, por ejemplo. Pero quizás si mi organización se dedica solo al análisis de datos, de información y trabajo con el cliente, yo también necesito que la persona que esté en la puerta conozca o tenga desarrollados la capacidad de análisis de información o de datos en un nivel inferior. Por eso también vamos a aprender a ponderar una competencia, ¿ya? Entonces, en las competencias genéricas se pueden aplicar a todos los puestos de trabajo de una misma organización porque están estrechamente relacionadas con el por qué y el para qué, la misión, la visión, los valores y los principios de esa organización. Las competencias generales son aquellas que buscan identificar y determinar cuáles serán aquellas cualidades específicas con las que los trabajadores deben contar para que sean partes o sean designados en su cargo en el momento correcto, ¿sí? Todos los trabajadores de una organización deberían verse más o menos de la misma manera, ¿sí? Basado en competencias, ¿no? Entonces, solo así nosotros pudiésemos generalizar aquellas conductas y crear patrones específicos de comportamiento para que todo el trabajador que en el futuro ocupe un puesto en esa organización tenga un comportamiento similar, ¿sí? Y estas competencias son bastante genéricas, como la comunicación. La comunicación es una competencia. Yo diría que me atrevería a decir
que en cualquier cargo, en casi cualquier rubro, la comunicación es una competencia importante. No creo, no sé, no se me ocurre nada en este momento, pero no creo que exista un cargo donde la comunicación sea una competencia que queda como excluyente, como no, no importa que no se comunique la persona. Evidentemente, no va a ser lo mismo para una persona que trabaja con los medios de comunicación que para una persona que está solamente, eh, no sé, haciendo un trabajo manual operativo. Todas se deben comunicar. Entonces, estas transversales están muy asociadas a lo que es la organización o a lo que hace, a lo que se dedica la organización. Luego vamos a tener las competencias esenciales. Y las competencias esenciales son aquellas que permiten que un desempeño sea satisfactorio y aceptable para un cargo determinado. Estas son las que se requieren para lograr el desempeño promedio o mínimamente adecuado, lo que yo les decía hace un rato, ¿no? Hay personas que pueden hacer lo mismo, ¿sí? Porque tienen lo esencial para hacerlo. Si yo estoy recibiendo a 10 postulantes que están para un cargo específico, es muy probable que esos 10 postulantes todos tengan las competencias genéricas y las competencias esenciales si yo hice un buen levantamiento del perfil de reclutamiento. ¿Por qué? Porque cuando yo en mi perfil soy específica, se buscan personas con esta competencia de esta manera, con experiencia, con esto es excluyente, esto no. Cuando yo fui bien específico en mi proceso de reclutamiento, las personas que van a llegar a mí, la mayoría debería tener las competencias esenciales, es decir, el mínimo requerido promedio para hacer las funciones del cargo. Entonces se van a dar cuenta que en los procesos de selección ustedes van a poner competencias generales, cumplen. Competencias esenciales, cumplen, ¿sí? Ahora, cuando pasamos al siguiente, que son las competencias diferenciadoras, es donde nosotros empezamos a poner nuestro embudo de filtro. Partimos del reclutamiento donde teníamos más de 5.000 personas esperando por un trabajo, llegamos al embudo y conseguimos 10 personas y de esas 10 yo voy a empezar a definir las competencias diferenciadoras. ¿Por qué diferenciadoras? Porque son aquellas que causalmente relacionadas, están relacionadas a un desempeño sobresaliente en la misma función. Entonces, estas nos permiten diferenciar si el trabajador es superior o tiene la competencia desarrollada, o por lo contrario, solo tiene un desempeño promedio, es decir, una competencia esencial. 10 personas saben hacer lo mismo. ¿Quiénes destacan? ¿Quiénes tienen las diferenciadoras? ¿Sí? ¿Quiénes tienen la competencia aún más desarrollada? ¿O quiénes tienen otras competencias que potencian el cargo? Y por último, voy a tener las competencias técnicas que no son menos importantes, pero en su mayoría, para una organización específica, las competencias técnicas a veces son bastante fáciles de reemplazar, al menos que sean estrictamente necesarias para la función del cargo. ¿Cuáles son las competencias técnicas? Todas esas particularidades que el puesto de trabajo se considera y casi siempre están asociadas a conocimientos específicos. El manejo de un software, son técnicas, son solo técnicas de conocimiento de aprendizaje, pero muchas veces las organizaciones que se manejan en gestión por competencia van a preferir otras competencias u otro tipo de competencias que no son técnicas y muchas veces invierten en capacitar a la persona, por ejemplo, necesito que manejes tal software, no lo manejo, pero la persona tiene un perfil increíble basado en unas competencias, una persona productiva, proactiva, creativa, con innovación, con todas estas personas que son capaces de innovar y hacer que la organización crezca, pero no maneja un software. Muchas veces las empresas lo que dicen es, yo quiero a esta persona y te voy a becar con 3 meses haciendo este curso de tal cosa, porque necesito que tengas desarrollada esta competencia técnica. Es invertir en el talento humano, por eso es un modelo de gestión, ¿ya? Ahora, para que este modelo sea tan válido en la actualidad y para que sea tan reconocido y se esté utilizando tanto, tiene que tener una cualidad específica y es lo que han logrado con la evaluación por competencia, que quizás con otros métodos psicológicos no habían logrado determinar, que es que cualquier variable que se pueda encontrar en la entrevista pueda ser medible, ¿sí? En la gestión por competencias, perdón, en la evaluación por competencias, todo lo que yo soy capaz de observar como evaluadora
tiene que tener la manera de ser cuantificable. Yo todo lo tengo que poder traducir a un número. Si no, esto no está haciendo una evaluación por competencia. Está haciendo una entrevista abierta y un proceso de observación donde yo voy a inferir ciertos rasgos de la conducta. Entonces, para que una competencia sea medible o cuantificable, tiene que tener primero una definición específica que va a ser mi vara medidora con que yo le voy a poner a todos los candidatos, a todas las personas que voy a evaluar. Y esa definición debe ser acorde a los criterios de la propia organización y a los criterios específicos del perfil de cargo. Segundo, tengo que tener específico el tipo de competencia que estoy evaluando. Ya vamos a ver las familias o grupos de competencias, pero tengo que saber qué quiere decir esta competencia y el tipo de competencia. ¿Es una competencia de liderazgo? ¿Es una competencia operativa? ¿Es una competencia técnica? Tengo que saber a qué competencia se refiere para poder darle una ponderación. Tercero, tiene que estar operacionalizada. ¿Qué quiere decir operacionalización? Esto es igual como hacer investigación. La operacionalización es agregarle o darle criterios específicos para que yo le pueda otorgar un puntaje. Y la operacionalización en el modelo conductual se hace a través de criterios conductuales. La competencia es capacidad de hacer arroz con huevo. Voy a seguir con esto para que se rían un rato. Los criterios conductuales, ¿qué van a hacer? ¿Lo hace bien cocido? ¿No queda cocido? ¿Le queda cocido y rico? Le queda cocido y rico y con buena presentación. Eso es la operacionalización. Lo que yo puedo observar con criterios conductuales específicos que me permitan ver si estoy en un nivel promedio, alto o bajo o incluso no identificado, cuando la competencia simplemente no aparece. Y en base a esos criterios conductuales yo le voy a asignar una ponderación que va a ser distinta para el diccionario de competencias con el cual estén trabajando o con la organización que estén trabajando. ¿Sí? Entonces, de los criterios conductuales siempre vamos a ver una escala tipo Likert, 0, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, 0, 1, 2, 3, 1, 2 y 3, donde siempre tengo mi promedio, que es lo mínimo exigible a cumplir, tengo un nivel superior, que es lo que me dice o me habla de la competencia diferenciadora, y tengo un nivel inferior, que se supone que son personas que no están aptas para el cargo. De esa forma yo puedo ir tomando decisiones. Y en esas ponderaciones yo también voy a asignar un puntaje necesario para cada cargo. Yo tengo que la competencia comunicación es transversal para toda esta empresa, para toda esta organización. Ahora, es transversal para toda la organización, pero ¿cuánto porcentaje le voy a dar a la persona que está en la recepción? ¿Cuánto porcentaje le voy a dar al área de finanzas? ¿Cuánto porcentaje le voy a dar a marketing? ¿Cuánto porcentaje le voy a dar a las jefaturas directivas? Entonces ya la persona que está en la recepción, que está recibiendo a todas las personas, tienen que tener un nivel de comunicación en un 80%. Pero la persona que está en el área de finanzas lo puede tener a un 20 y el director lo debe tener a un 95. Entonces voy asignando, además de puntaje a los criterios conductuales, voy asignando ponderación de lo que yo mínimo debo conseguir para que la persona pueda ser eficiente y mejor realizando las funciones del cargo. ¿Ya? Ahora, cómo se operacionaliza una competencia y cómo se pondera una competencia. Yo sé que nosotros no venimos aquí a generar un diccionario de competencias, ya esos están creados, cada vez hay más nuevos y actualizados. Ahora, sí tienen que entender de dónde nace eso, porque si no, no van a saber entender cómo ir ponderando cada criterio. ¿Cómo se operacionaliza una competencia? Esto es convertir una competencia que es abstracta, es cualitativa, tiene una definición verbal, en poder desglosarlo en comportamientos concretos que puedan ser medibles y observables para cada persona que lo pueda ver. Toda persona que vea o que escuche el mismo relato, a veces hablo de ver, porque a veces lo que hacemos es transcribir una entrevista por competencias y la revisan 3 personas y las 3 van a poder subrayar el mismo criterio. Dijo esto con esta manera, con tal resultado. ¿Por qué? Porque tenemos características o criterios concretos
conductuales. Entonces, lo primero que tiene que hacer alguien para poder operacionalizar una competencia es definir la competencia. Por ejemplo, trabajo en equipo. Ya yo definí. Lo que necesito es trabajo en equipo. Voy a definir los niveles de dominio, desde el más básico, es decir, cómo se ve el más básico en trabajo en equipo y cómo se ve el más pro en trabajo en equipo, según cómo esté definida mi competencia. Trabajo en equipo yo lo puedo ver en 3 estructuras diferentes, en 3 organizaciones o en 3 diccionarios y puede ser distinto, aunque más o menos apunten a la misma idea, van a tener criterios conductuales diferenciadores. Entonces yo digo, estos niveles de dominio de la competencia van del que no tiene capacidad para tener trabajo en equipo hasta la persona que es capaz de mover masas, ¿sí? Y de trabajar con todos y lograr resultados increíbles. Y yo voy generando niveles. Estos niveles mínimos siempre van a ser 3. El que no lo tiene, el que lo tiene en un nivel promedio, el que lo tiene en un nivel superior. Pero la mayoría de las operacionalizaciones tienen 4 o 5 criterios. Del 0 al 4, del 1 al 5, del 0 al 3. Siempre van a tener mínimo 4 puntajes específicos. Ya les voy a mostrar uno que esté hecho para que lo vean, ¿ya? Entonces, después que yo describo el nivel de dominio, que van a ser los eventos conductuales de cada uno de los niveles de dominio, debo establecer el indicador específico. Entonces, ¿qué tengo que hacer acá? Escuchar activamente a los miembros del equipo antes de tomar decisiones. ¿Por qué? Ustedes dirán, ¿qué hace el equipo acá? Cuando yo establezco los indicadores conductuales para operacionalizar una competencia, se supone que la competencia no está instaurada, ¿no? No está en el perfil o no está en la empresa o ustedes están haciendo el levantamiento del perfil. Entonces, como yo no tengo el criterio inferente, no tengo la persona puesta en el cargo, no tengo el perfil diseñado, yo debo escuchar al equipo, a los miembros, al jefe, antes de tomar la decisión. Si a mí me dicen, ¿cómo un ingeniero tiene desarrollada la capacidad de hacer análisis de la información de los niveles sísmicos? Yo no sé. Lo pudiese googlear, le pregunto a ChatGPT. Ok. Si a mí me tocara este caso, que los que trabajan para consultoras se van a dar cuenta que esto es el pan de cada día, yo quiero una evaluación por competencias y te contratan por una evaluación por competencia, pero cuando nos pasan el perfil de cargo no está basado en competencia, está basado solo en funciones. En este caso es donde yo debo definir la competencia, describir los niveles de dominio y establecer los indicadores conductuales. Y esto es hacer un levantamiento de perfil por competencia. Y allí, cuando yo hago el establecimiento de los indicadores conductuales, es que yo voy a escuchar al jefe y al compañero decir, no, es que la persona que haga esto bien lo hace de esta manera. Es que cuando Juanito estuvo en este puesto lo hizo bien porque lo hizo de esta manera. Es que me tiene que responder de esta manera y tener estos resultados. Eso es establecer un indicador conductual según la experiencia en el cargo. ¿De quién? De las personas que han estado ahí o de las personas que acompañan el cargo o de los jefes de la persona que va a estar en el cargo. Porque en muchas organizaciones pasa eso. Pero como les dije, en la mayoría de casos o de organizaciones que trabajan ya con un modelo por competencia, tienen o utilizan una definición específica con establecimiento. Todas las definiciones tienen establecimientos de indicadores conductuales, entonces ustedes van a seleccionar, mirar y simplemente escuchar para repasar o saber en qué nivel está la competencia, ¿ya? Ahora, recuerden que la base de esto siempre es relacionarlo con el criterio de éxito de alta calidad. Entonces, lo que se espera que logre en el puesto la persona, no promedio, la que lo hace mejor. Quizás yo estoy buscando un perfil que ha fracasado por varios años, que constantemente está el cargo en remoción, fluctuando personas y personas, y es porque no he tenido un buen perfil de cargo. Porque no se han contratado las personas idóneas porque yo no tengo relacionado el criterio al éxito. Entonces todas las personas los terminan haciendo de la misma manera. Entonces, en la mayoría de los casos yo siempre les sugiero a mis estudiantes, los que están trabajando para consultoras, cuando les pasen un perfil, revisen ustedes el perfil. Sí, yo tengo mi perfil creado por competencia. Revisen la competencia, revisen la operacionalización conductual de la competencia para que ustedes se puedan
se puedan percatar de dónde está el criterio relacionado al éxito y dónde se quedan los perfiles en el promedio. Es que lo sabe hacer, sí es que lo sabe hacer, es que este tiene 20 años haciéndolo. Y terminan tomando decisiones por eso. Es que contraté el que tiene 20 años haciendo lo mismo. Ojo, yo no estoy diciendo que una persona que tenga 20 años de experiencia no pueda tener una competencia altamente desarrollada, claro que sí, pero en la mayoría de los casos que los evaluadores nos vamos a la segura, no porque tiene ya criterio, porque tiene 20 años en lo mismo, porque muchas veces esta persona no tiene las competencias desarrolladas. Y no las tienen porque en los perfiles del cargo no están exigibles esas competencias, sino que son competencias técnicas o funcionales para la función prioritaria del cargo, ¿ya? Entonces, un ejemplo de esto sería cuando yo tengo la competencia liderazgo, que se llama de distintas maneras y está bien vinculada a la organización misma. El liderazgo puede incluir como indicador, como uno de sus indicadores conductuales, inspira a otros a través del ejemplo para el nivel intermedio. Inspira a otros con dar el ejemplo. Esto es intermedio. Y ustedes dicen, sí, que lo mínimo que debería hacer un buen líder es inspirar a otros con el ejemplo. Nivel intermedio. Y yo puedo agregar, construye visión compartida para el nivel avanzado. No solo doy el ejemplo para que otros me vean y quieran hacer lo mismo, sino que soy capaz de construir una versión compartida. Le digo a todos cómo nos vamos a comprometer y cómo todos vamos a sobresalir. Eso pudiese ser la diferenciación entre un promedio y un avanzado. Es decir, con quien tiene la competencia y no la tiene, solo lo sabe hacer. ¿Ya? Así entonces vamos operacionalizando, otorgando criterios conductuales claros que puedan ser observables y medibles, y al mismo tiempo cada uno de esos criterios yo los voy a ponderar, es decir, le voy a asignar un puntaje. Entonces, la ponderación se refiere al peso, a la importancia que es relativo para cada nivel de la competencia en el cargo. ¿Qué criterios voy a ponderar? ¿Sí? La relevancia para el cumplimiento de las funciones, el impacto en el logro de los objetivos del puesto y el nivel de responsabilidad del cargo. Mientras más nivel de responsabilidad tiene un cargo, mientras más es relevante para el cumplimiento de la función esa característica, más peso va a tener, ¿no? Más puntaje le voy a dar. Como les decía hace un rato, no es lo mismo decir que todas las personas de una organización deben tener comunicación a designarlas por departamentos, por perfiles o por cargos, ¿no? Cuando yo hablo, por ejemplo, de comunicación efectiva de un perfil, voy a hablar de un perfil entero, ¿no? Comunicación efectiva, 20%, orientación a resultados, 30%, trabajo en equipo, 25%, resolución de conflicto, 25%. Si yo veo estas 4 competencias como primarias en un perfil, yo digo, lo que más deben tener estas personas es orientación al resultado. ¿Por qué? Porque me están diciendo que es el 30%. El 30% de este perfil es el puntaje más elevado, debe ser de orientación a los resultados. Y luego está trabajo en equipo y resolución de conflictos, que más o menos están en la misma área, o sea, tienen el mismo puntaje y más o menos se tratan de lo mismo. Y ya por último tengo comunicación efectiva. No es que uno sea más importante del otro, es que el perfil se debe acomodar de esta manera. Lo que más debe sobresalir en la persona es la orientación al resultado. Y luego las siguientes. Puede que yo consiga una persona que tenga una comunicación efectiva, pero maravillosa, sobresaliente, pero no tenga orientación a los resultados o la tenga disminuida. Entonces, aunque pueda ser muy buena para una de estos requerimientos, yo debo seguir el criterio de la ponderación. Es decir, en mi perfil que toma más o menos relevancia. Por eso voy a poder flexibilizar que una competencia puede estar más arriba o más abajo dependiendo de lo que mi perfil tenga como relevante. Para esto, yo en un ratito le voy a mostrar toda la propuesta de Marta Ales, que es con la que trabajamos en la actualidad. Ella recomienda utilizar entrevistas de expertos y análisis funcional del cargo para determinar la ponderación más adecuada. La mayoría, chicos, la mayoría de los cargos que ustedes van a ver no tienen esa ponderación, no la tienen. Tienen funciones y si tienen competencias, no las tienen ponderadas. Bueno, requerimos que una persona tenga estas 5 competencias. Por lo general, en un perfil de cargo por competencia vamos a tener entre como mínimo 4 competencias y como máximo pudiesen ser unas 7, 9, menos de 10. En un cargo promedio
evaluamos esto, entre 4 y 9 competencias aproximadamente. Hay organizaciones que tienen un poco más, muchas veces se confunden en competencias con funciones, pero un cargo, un perfil de cargo bien descrito va a estar en eso, entre 4 y 9 competencias. Entonces, de esas 4 y 9, en un 100% ellas deberían estar ponderadas para ver cuál tiene relevancia sobre la otra. Entonces, ¿cómo se ve una competencia? ¿Sí? Con todas estas cualidades que yo les acabo de explicar, más o menos de esta manera. Fíjense que aquí tenemos la competencia pensamiento analítico, que es bastante transversal para muchos cargos. La definición básica de esta competencia es la capacidad para descomponer información completa en partes más simples, identificar relaciones lógicas entre ideas y datos y extraer conclusiones válidas que apoyen la toma de decisiones. Esa es la definición. Si yo esta definición la desgloso en conductas, yo puedo empezar a decir capacidad de descomponer información. Tengo que descomponer información. ¿Cómo se ve esto en criterio conductual? Descomponer información en partes simples, ¿no? Tomar algo grande y transformarlo en partes pequeñas. Y al mismo tiempo relacionar ideas con datos y al mismo tiempo tengo que extraer conclusiones válidas para tomar decisiones. Tengo 3 criterios conductuales. El proceso de la información, de lo macro a lo micro, relacionar una idea con otra y concluir para tomar decisiones. Tengo 3 criterios conductuales. Esos 3 criterios conductuales de la definición, yo debería utilizarlos como comportamientos observables para poder medir, para poder ponderar, para poder darle un número, ¿sí? Ahora, ¿qué tipo de competencia es? Es una competencia transversal porque puede ser utilizada en diferentes cargos y niveles de una organización. ¿Que esta competencia puede ser transversal para una organización y para otra no? Claro que sí. Pero en muchos casos el pensamiento analítico es de forma transversal. ¿Que no va a ser igual para un departamento que el otro? No, pero no va a ser igual en puntaje, no en presencia. Ahora, fíjense que aquí tenemos una escala Likert de 1 a 4, ¿no? Donde 1 es lo básico mínimo esperado, el intermedio ya es el 2, el avanzado es el 3 y el experto es 4. Estas palabras van a cambiar entre la tiene, no la tiene, hay unas bien simples, hay unas más sofisticadas, pero siempre es esto. El que no la tiene, el que la tiene intermedio, el que la tiene un poquito más sobresaliente y el que definitivamente es el mejor. Y esta descripción del nivel casi siempre van a aparecer así. Por ejemplo, en el nivel básico, la persona utiliza herramientas simples para organizar datos. En el nivel intermedio, analiza información de distintas fuentes para identificar patrones. En el nivel avanzado, relaciona múltiples variables y plantea hipótesis para la solución de problemas complejos. Y fíjense que el experto dice, integra grandes volúmenes de información para prever escenarios y recomendar acciones estratégicas. Entonces, cuando yo voy a ver cuál será la diferencia entre el experto, no sé, y el intermedio, fíjense que empiezo a agregar nueva información. El intermedio solo analiza la información de diferentes fuentes, ¿no? Toma diferentes fuentes y la analiza. Es decir, hace lo que está aquí en segunda instancia, que es relaciones lógicas entre ideas y datos. Pero no saca conclusiones, no descompone información compleja. Ahora, cuando voy al experto, integra volúmenes de información, es decir, descompone información compleja, ¿sí? Para prever escenarios, ¿no? Relaciona información con posibles escenarios y recomienda, no solo concluye, sino que recomienda acciones estratégicas. Va más allá, concluye, toma decisiones y hace recomendaciones. Por eso es el experto, ¿sí? Ahora, ¿cómo se ve el comportamiento observable? Fíjense que aquí hay un desglose, ¿sí? De lo que les estoy diciendo. El básico ordena la información antes de tomar una decisión, pregunta para clarificar datos simples. El intermedio distingue hechos de opiniones, identifica causas probables de un problema simple. El avanzado detecta conexiones no evidentes entre situaciones, evalúa consecuencias de diferentes alternativas y antes de decir, y el experto formula modelos predictivos o escenarios, asesora en decisiones basadas en datos complejos, ¿sí? Entonces, dependiendo de la ponderación que tenga para mí el perfil, yo debería decidir si esta competencia es transversal
Yo debería tener claro en qué nivel lo necesito para cada puesto o para el puesto que yo estoy buscando. Si estoy buscando a alguien que va a trabajar en el departamento de análisis, yo lo tengo que tener en un nivel avanzado experto. Si estoy hablando de la persona que, no sé, está en la recepción, probablemente un nivel básico va a estar bien, aunque esto sea una competencia transversal, ¿sí? Entonces, por eso importa mucho el perfil. Si yo no tengo un perfil, esto es como buscar una aguja en un pajar. Voy a tener personas muy buenas y voy a dejar ir personas muy buenas porque no está claro el perfil. Fíjense, este es un diccionario peculiar que constantemente vamos a ver así este tipo de escalas. Esta es orientación al logro. Aquí tenemos una escala tipo Likert un poco más amplia. Tenemos más posibilidades, desde el -1, que es el que no tiene la competencia, hasta el 4, que sería el nivel sobresaliente. Entonces tengo -1 en orientación al logro, no realiza su trabajo ni se preocupa por cumplir con él, es decir, no tiene fundamentada la competencia. El nivel 0 no se observa preocupación ante el trabajo, solo realiza lo que se le pide, su preocupación va por asuntos extralaborales como hobby, familia, conversar, qué sé yo. En el nivel 1, la persona solo se enfoca en la tarea, trabaja adecuadamente, pero no se observan evidencias de un trabajo de excelencia. En el nivel 2, la persona trata de realizar correctamente su trabajo, logra expresar su frustración ante la ineficiencia o desperdicio, pero no realiza mejoras para disminuir esta situación. En el nivel 3, la persona se preocupa por alcanzar estándares de otros y los establece como sus superiores. Y el nivel 4 crea sus propios estándares de excelencia o calidad utilizando sus propios métodos para medir los resultados impuestos, ¿sí? Esto es orientación al logro específicamente. Entonces vemos del que no tiene cero posibilidades de tener la competencia a quien está en un nivel superior, que nosotros tendríamos que tener definidos para nuestro perfil cuál estamos buscando. Porque yo puedo decir, estoy buscando orientación al logro y esta es mi media. El 2 es mi media, entonces todo lo que venga de allí para arriba está bien. No, yo tengo que definir si yo estoy buscando el jefe de departamento, tiene que estar aquí, tiene que ser un 4. Que no me llegó alguien con un 4, bueno, tengo el 3. No es que voy a tomar el mínimo exigible, siempre voy a buscar el que tiene la competencia desarrollada a nivel superior, ¿sí? Si lo tengo definido en el perfil. Bien, chicos, hasta aquí. Dudas, consultas. ¿Cómo están? ¿Quieren tomarse el break? ¿No se lo quieren tomar? ¿Cómo vamos? Háblenme un poquito. Bien, chicos, yo voy a seguir. Si ustedes van presentando dudas o se quieren tomar el break, me lo hacen saber. Ah, ya, buenísimo. Por aquí ya leí, Vicente, está bien por mi parte. Súper. Ok, chicos, entonces, modelos conductuales que brevemente vamos a conocer. No me voy a detener mucho en estos modelos porque son largos, pero lo tienen que conocer para que ustedes vayan haciendo clic de cómo una competencia la mayoría de las veces está innata y simplemente tiene posibilidades de desarrollo. Primero, la teoría de las motivaciones de David McLean, que a mí me encanta, es uno de los precursores de la entrevista de eventos conductuales. Este es un modelo psicológico sobre las necesidades humanas para generar desarrollo en el personal en el ámbito de las organizaciones. Es decir, cómo mi necesidad humana fundamental, que es base de la estructura de personalidad, me lleva a comportarme o a desarrollar capacidades o competencias de distintas maneras. Y esta persona, David McLean, propone 3 tendencias innatas. Tendencia al logro, tendencia al poder y tendencia a la afiliación o a la relación, ¿ya? Entonces, innatamente, él lo que propone es que todas las personas tenemos las 3 tendencias, pero siempre una es predominante sobre la otra y por eso se generan las familias de cargos, ¿no? Hay personas que intrínsecamente tienen motivación o tendencia al logro, hay personas que intrínsecamente tienen tendencia al poder y hay otras personas que intrínsecamente tienen tendencia a necesidad a la afiliación, a la relación. Y por eso unas van a estar siempre en cargos similares y otras no van a estar en ese tipo de cargos. No es que una persona sea mejor que la otra, sino que hay personas que están diseñadas para estar en jefaturas y hay personas que están diseñadas para estar en capacitación y hay personas que están diseñadas para realizar buenas relaciones laborales. Y ustedes dirán, pucha, que hay personas que no van a poder crecer y hay personas que pueden crecer si están en el lugar adecuado o si le dan las funciones adecuadas. Solo que no todo el mundo tiene la habilidad
No todo el mundo tiene una competencia suficiente para estar en jefaturas. Hay personas que ni siquiera quieren estar allá. Hay personas que han estado en jefatura y dicen, no, es que no es lo mío, es que yo no me siento cómodo. Yo prefiero que otro lidere y me dé las directrices a mí, y eso es súper válido. No es que esa persona no quiera crecer, no es que la persona sea mediocre, es que instintivamente dentro de sus motivaciones primarias, inconsciente, no está la tendencia al logro o no está la tendencia al poder, y eso está bien. Por eso cada persona tiene y ocupa un lugar a nivel organizacional y todos son igual de importantes, ¿ya? Entonces, la primera que tenemos es la tendencia al logro, que es la que buscamos casi siempre para jefaturas, direcciones, casos de supervisión. La tendencia al logro es una persona que piensa siempre en superar a los demás, y no como modo competitivo, sino como modo tener estándares de calidad elevadísimos, ¿no? Por eso crea sus propios estándares internos de excelencia, intenta tener logros que sean únicos y creativos en su género o en su función. Es una persona que tiene planes de desarrollo a largo plazo, se fija objetivos muy desafiantes tomando riesgos que son moderados, pero para mejorar aspectos de su propia vida. Busca responsabilidad personal, se relaciona con proyectos y los toma como propio, pide opiniones para siempre mejorar su labor, modifica su comportamiento basado en la información obtenida y siempre prefiere trabajar con expertos en vez de con amigos. ¿Por qué? Porque está simplemente enfocado en lo que voy a obtener, en ese logro, en esa superación, en esa excelencia. Por eso los cargos de jefatura siempre van a ser mejor desempeñados por personas que tengan tendencia al logro. Y fíjense que lo que les acabo de dar aquí son todos indicadores conductuales: cómo piensa, lo que siente, cómo se comporta, lo que prefiere, lo que hace comportamentalmente. Entonces, lo que ustedes van a empezar a escuchar cuando las personas hablen, ¿sí? Hacia dónde va su tendencia principal. Luego tenemos la tendencia al poder, y son personas que toman fuertes medidas para expresar el poder. Y no estoy hablando de poder autoritario. Esas fuertes medidas no simplemente van a ser agresivas o violentas. El tomar fuertes medidas para expresar el poder es como la persona se posiciona con tendencias bastante narcisistas. Aquí lo que tenemos de fondo es una personalidad con necesidad de validación externa. Entonces esta persona va a tender a hacer ese que dice: lo hace excelente, pero para decir yo lo hice excelente y mírenme cómo lo hago, ¿sí? Y aquí no hablamos ni de patologías ni de lo que es sano o insano, sino de cómo la persona va a modelar su conducta por necesidades internas, ¿no? Entonces, esta persona presta apoyo y ayuda y consejos sin que se les sean solicitados. Por estas personas son muy buenas en el área de capacitación, en recurrir a las masas e integrarlas en un mismo escenario. Son muy buenas. Estas personas siempre buscan impresionar a los demás, son muy buenas para hacer relaciones diplomáticas, son capaces de realizar acciones que movilizan las emociones de los otros. Por eso para capacitación, para ser speakers son muy buenos, buscan posturas de liderazgo, influyen en los demás para que cumplan sus tareas, mueven masas, sirven de ejemplo para mostrar capacidad a los demás. ¿Por qué? Porque necesito ser reconocido y por eso me voy a comprometer muchísimo para que los demás validen. Tienden a enseñar o adiestrar a los otros como modelo referencial y buscan el control, utilizando diferentes recursos para conseguir, ¿sí?, la validación de sí mismo. Entonces son personas que en áreas de capacitación, todo lo que tiene que ver con ser speaker, dar conferencias, hacer relaciones diplomáticas, tenerlo como figura de la empresa o representante, siempre va a ser bastante bueno. Y por último, tenemos la tendencia a la afiliación o a la relación, que son personas donde se mueven por la necesidad de tener estrechas relaciones, ¿no? Son personas que están estables a nivel laboral en relaciones estrechas o amistosas, en grupos de trabajo muy cercanos. Siempre se preocupan por las posibles rupturas, por la posibilidad de separarse de sus relaciones. Percibe las actividades grupales como actividades sociales, como que muy buena onda para activar en grupo. ¿Por qué? Porque las percibe como un cumplimiento de satisfacción de necesidad. Tienen amistades claramente definidas, necesitan contacto con los otros para poder funcionar casi siempre, prefieren siempre estar acompañados, prefieren trabajar con amigos que con expertos porque tienen necesidad de contacto vincular profundo, se involucran estrechamente con las personas de su entorno, generan relaciones de confianza, se muestran preocupados e involucran componentes emocionales. Estas personas son muy buenas para mantener a los equipos de trabajo
para el recurso humano, para estas personas que están en esta capacitación, pero esta capacitación interna de llevar por el camino de integración a la comunidad organizacional, de generar o mejorar el clima organizacional, de trabajar en duplas, de hacer estos microequipos para luego integrarlos a macroequipos. Estas personas son muy buenas para esto. Ahora, recuerden que estos son tendencias, no son funciones, son tendencias intrínsecas que no las vamos a poder modificar porque no tienen que ver con conocimientos o aprendizajes, sino más bien con necesidades. Si yo pongo una persona adecuada, que tiene tendencia a afiliación, en un cargo adecuado, con un perfil adecuado, con criterios adecuados, esta persona va a crecer y va a hacer mucho porque sus propias capacidades innatas le hacen moverse hacia esa área, pero tengo que definir muy bien el perfil y tengo que conocer muy bien a la persona para yo poder darle funciones donde se va a sentir tan cómodo que todo va a fluir, todo esto va a ser casi de manera instintiva, todo lo que tenga que ver con el perfil asociado al cargo, ¿ya? Entonces, entendiendo esto, ya ustedes cuando están en una entrevista más o menos van a ir identificando hacia dónde va la tendencia y evidentemente que la tendencia tiene que estar asociada al perfil. Yo tengo que conocer mi perfil de cargo al revés y al derecho y entender hacia dónde van las tendencias de ese perfil. Yo tengo que entender no solo las funciones, tiene que llegar a las 8 y va a ganar 2 millones y tiene que reportarles a su jefe directo 3 veces al día. No solo tengo que entender esto del perfil de cargo, yo tengo que entender para qué, cómo se miran, cómo se comen, cómo se palpan las competencias asociadas y qué habilidades innatas debe poseer la persona para moverse como pez en el agua en ese cargo. Acá no se trata de que el cargo se adapte, perdón, de que la persona se adapte al cargo. Hablamos de que el cargo se adapte a la persona por cómo es intrínsecamente. Va a pasar muchos chicos que se van a dar cuenta que vienen personas a postular que ustedes dicen, puta, no, nada que ver con lo que está postulando, pero sí estaría súper bien en este otro cargo que hice algún momento. Y muchas veces, desde modelos, que esto lo van a ver en el último bloque con mi compañera, en el último módulo de redacción de informes, se van a dar cuenta que existen entrevistas de devolución donde yo puedo sugerir postulaciones. Por ejemplo, si yo estoy haciendo procesos de reclutamiento y selección para una misma empresa, pero para diferentes perfiles, y de repente me llega Juanito Pérez, que nada que ver con el perfil que está postulando, yo puedo hacer una modificación. Yo puedo decir, Juanito Pérez, mira, ven a la entrevista, eh, para este cargo no están asociados tus competencias o tu perfil, pero puedo ofrecerte esto, que puede ser en términos jerárquicos mejor o peor, pero yo puedo decir, esta persona tiene el perfil para esta cosa y tienes que hacer esto y estas son tus funciones, y ahí se entra en negociación con la persona, porque muchas veces tenemos esa potestad de poder decir a la persona, no estrictamente estás postulando a lo que no es, pero yo considero que tu perfil encaja mejor con esto que tengo para ofrecerte. Entonces, muchas veces cuando estamos buscando varios cargos para la misma organización, entre postulante y postulante vemos que podemos ir llenando las plazas y incluso nos hace el trabajo mucho más fácil, ¿sí? Entonces, algo que deben tomar en consideración también. Entonces, les dije hace un rato que íbamos a hablar de Marta Ales de Capital Humano, y esto probablemente se van a recordar a la U, en algún momento le pasaron esta información. Marta Ales ha sido la persona que ha logrado hacer adaptaciones de los modelos por competencias, tanto los modelos americanos como los modelos europeos, para la adaptación en Latinoamérica en diferentes países. ¿Sí? Marta Ales ha hecho estudios en diferentes países de Latinoamérica y lo que hizo fue la adaptación del modelo a el sistema cultural latino, realizando un diccionario por competencias que es muy reconocido. Creo que lo van a tener en la plataforma, en algún momento lo subí, y si no está, lo voy a mandar a que se lo suban, porque el diccionario por competencia de Marta Ales, mira, lo deben cargar ahí descargado en su celular si están haciendo gestión por competencia. ¿Por qué? Porque ahí están definidas la mayoría de las competencias con las que trabajamos casi para cualquier organización, al menos que sean competencias muy específicas. Entonces, ¿qué fue lo que sigue haciendo Marta Ales? Creo que tiene un estudio reciente, me parece que leí hace como 3 años algo que publicó, ¿puede ser? O fue una persona que trabajaba con ella, pero sigue haciendo cosas, quizás sus discípulos siguen haciendo cosas por revisar y definir
todo lo que se ha hecho en países diversos y que ha funcionado, pero con esa visión de las culturas del sur, con esa visión de lo que es adaptado, de cómo nosotros utilizamos el recurso humano, que es muy distinto a otras culturas organizacionales, a otras culturas laborales. Entonces, lo que Marta les propuso desde su teoría de capital humano fue revisar y definir la misión y la visión de cada organización para ver la contabilidad con la gestión por competencias, así lo llama ella. Entonces, hizo una definición de las competencias cardinales específicas. Ella solo toma dos tipos de competencias, ya se las voy a mencionar, cardinales y específicas, y confeccionó entonces el diccionario de competencias y comportamientos o conductas observables en cada una de las competencias. Para estas competencias asignó grados y niveles a los cargos y generó entonces el modelo de evaluación por competencias, que es el que actualmente utilizamos. Este es su diccionario, no sé si es el último tomo, al menos el que yo tengo, pero es un diccionario, ya está cargado el material, dice Paulina. Muchas gracias, Paulina. Deben tener este diccionario cargado y si no, está en PDF en la web, lo pueden descargar también, chicos. Aquí van a encontrar grupos y familias de competencias descritas con conductas asociadas o comportamientos observables y también ponderaciones específicas. Entonces, este diccionario de competencias va a ser nuestro manual de bolsillo porque es un documento muy estructurado y detallado sobre las competencias claves entre las organizaciones o la mayoría de las organizaciones en que hoy nos movilizamos. Entonces, teniendo esto tan ordenado, tan agrupado y tan definido por familias de cargo, lo que logramos es homogeneizar el lenguaje de la gestión de talento humano, nos permite también evaluar y seleccionar y capacitar el desarrollo del personal que tiene o que está carente en una competencia, porque pasa mucho, chicos, con este modelo que cuando una organización se viene manejando con otros modelos más tradicionales en la gestión del recurso humano y quiere empezar a instaurar el modelo de gestión por competencia, se van dando cuenta de que sus perfiles no tienen desarrollado competencias inherentes al cargo. ¿Por qué? Porque antes no tenían un perfil por competencia. Entonces, esto también nos va a permitir desarrollar al personal de forma coherente para la competencia que estoy necesitando. Para yo instaurar este modelo no tengo que estar a todas las personas e ingresar a personas nuevas, ¿no? Se puede hacer un modelo de gestión o de capacitación para desarrollar la competencia que está falente o la competencia que no me había dado cuenta que necesitaba mi equipo para mejorar la productividad, la comunicación, el interés, la creatividad, qué sé yo. Entonces, cuando yo descubro esto, hablo de yo como persona a cargo del proceso de gestión de recursos humanos, yo lo que voy a hacer es un proyecto de capacitación, de integración para desarrollar la competencia individual o incluso a nivel organizacional. Y todo esto Marta les lo segmenta en familias de cargos y familias de competencias, es decir, competencias que están asociadas para diferentes tipos de cargos y así es mucho más fácil ver un perfil entero, ¿no? Porque se van a dar cuenta que en los perfiles van a haber competencias que están asociadas entre sí. Entonces, como les dije, Martales nos habla solo de dos tipos de competencias, las competencias cardinales y las competencias específicas. En las competencias cardinales tenemos todas aquellas que son determinadas para todas las personas que se desenvuelven dentro de la organización. Estas son como las genéricas, ¿no? Indistintamente de su puesto de trabajo, las tienen que tener. Y estas están relacionadas con la misión, la visión de la propia organización, definidas por quienes dirigen la organización. Son ellos los que nos pueden hablar de las competencias cardinales. Y luego tenemos las competencias específicas que van a ser aspectos individuales del puesto de trabajo y tiene que ver con habilidades técnicas. Están basadas en los cargos o en las actividades y funciones que se realizan en dichos cargos y se definen por cargos, por familia de cargos o por departamento, ¿sí? Son más generales. Generales no de la organización, sino del departamento en sí o de los puestos que suelen ser similares. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Marta Alves? Definió de forma operativa la competencia, ¿no? Una competencia es una característica de la persona observable a través de conductas que se manifiesta en un desempeño y contribuye al logro de los objetivos organizacionales. De esta manera lo simplificó Marta Alves en la publicación que hizo en el 2008.
¿Qué hizo ella? Tiene una estructura estandarizada que lo pueden ver los que trabajan para otros países de Latinoamérica, que se maneja igual aquí, se maneja igual en Argentina, se maneja de la misma manera en Colombia, con esta misma estructura. Nombre de la competencia, definición clara, niveles de dominio, por lo general son 4 o 5 niveles, lo que le decía hace un rato, conductas observables por cada nivel y ejemplos de desempeño por cada nivel. Entonces, cuando ustedes necesiten saber o posicionar a una persona en un nivel, ustedes van al diccionario y van a conseguir esto especificado. Y con esto mismo ella clasifica las competencias transversales, que son comunes, las específicas vinculadas al rol técnico y de liderazgo, que son requeridas para el cargo de conducción estratégica. Esto es un grupo, una familia de competencias que ella desglosa en el diccionario. Aparte de eso, nos propone una aplicación integral de la evaluación por competencias para la selección y el reclutamiento, para la evaluación del desempeño, para el diseño de perfiles de cargo, para planes de carrera y formación y para la evaluación 360, que es esta evaluación que se hace desde el proceso de reclutamiento, ¿sí? Hago el reclutamiento por competencias, hago selección por competencia, hago hago diseño de perfiles, evaluación por competencia, luego hago capacitación y desarrollo organizacional, luego hago planes de carrera y por último se propone hasta una evaluación por competencias para la desvinculación del cargo. Desvinculación por promoción, ¿sí? Es decir, porque se mueve de departamento de jefatura o porque se sale de la organización. Incluso ella propone también una evaluación para cuando yo voy a despedir a una persona, porque muchas veces el despido va asociado con la baja de productividad, que la persona no se adapta, a diferentes dificultades que tienden a ser subjetivas. En cambio, si yo puedo realizar una evaluación tan similar como la que hago para el ingreso, la pudiese realizar para el egreso, me voy a dar cuenta de por qué objetivamente yo estoy desvinculando a la persona. ¿Cuáles fueron los proyectos y programas en los que se integró para desarrollar la competencia y no la desarrolló? Esto hablo de casos específicos, por ejemplo, baja productividad, no casos específicos porque una persona atentó contra la organización o irrumpió en las reglas. No, hablo de estos casos específicos donde la persona se despide por no cumplir. Sería bastante valioso empezar a aplicar estas evaluaciones. Aunque eso se ve muy bonito en papel, pero es algo que no se aplica, sería bastante bueno que se pudiese empezar a implementar en Latinoamérica. Ahora, yo les he hablado de grupos de competencia y quiero mostrarle un poco de cómo los define Marta Ale, porque son grupos también llamados familias o tipologías de competencia que nos ayudan a categorizar o agrupar características similares de los puestos de trabajo, lo que hace más fácil poder ver un perfil como un todo y no simplemente con definiciones que son ajenas, ¿ya? Esto tiene el propósito de que se pueda acoplar al entorno organizacional. ¿Por qué? Porque en la agrupación lo que hacemos es, eh, primero, facilitar el proceso de selección, de evaluación, formación y desarrollo. Y segundo, garantizar la coherencia interna del perfil de cargo. Entonces, voy a utilizar los grupos de competencias para organizar y clasificar las competencias en el diccionario, es decir, para ir a buscar la competencia, para diseñar los perfiles de cargo según el nivel jerárquico y función, para evaluar el desempeño de manera coherente con el rol, para diseñar programas de formación focalizados, para facilitar la selección de candidatos en procesos por competencias y para alinear el desarrollo de talento con la estrategia organizacional, es decir, con lo que quiere lograr la organización para que sea coherente. Entonces, entendiendo esto, esto se ve más o menos, esto es una síntesis bien cortita que se las puse aquí en un cuadrito para que lo puedan ver. Fíjense. Tenemos los grupos de competencias, tenemos las competencias personales o intrapersonales, las competencias interpersonales o sociales, que son de las de relación, las organizacionales o transversales, las de estrategias de liderazgo y las técnicas o funcionales, ¿sí? ¿Que un perfil de cargo puede tener varias de estas? Sí, ¿por qué? Porque un perfil de cargo va a tener transversales. Si es de liderazgo, va a tener liderazgo, puede que no sea liderazgo y no tenga de estas. Puede que necesite personales interpersonales también. Entonces, aquí tenemos descripción, ejemplo y aplicación
lo que más o menos hacemos con esta familia o grupos de competencias. Las personales son capacidades relacionadas con la autogestión emocional, la motivación y las capacidades cognitivas. Ejemplo de este grupo de competencias, el autoconocimiento, gestión emocional, pensamiento crítico, capacidad de resiliencia. Hay otras más, pero estas son las principales que están en este grupo. ¿Y dónde se aplican? En todos los niveles o roles, estas personales van a estar. ¿Cuál? Dependiendo de la que se le dé prioridad, ¿no? De las interpersonales que tienen que ver con habilidades relacionales o colaborativas de forma eficaz, tenemos comunicación efectiva, empatía, trabajo en equipo, resolución de conflictos y otras más. Y esto tiene que ver con aplicación a puestos de trabajo donde se requiere atención al cliente o trabajo colaborativo. Que en algún trabajo no puede existir es probable, esto pudiese variar de un perfil al otro. Las organizacionales transversales que están asociadas a la misión y visión, las van a ver que se repiten mucho de un perfil a otro, porque son competencias alineadas a los valores y la cultura organizacional. Entonces aquí está, por ejemplo, orientación al cliente u orientación al logro, adaptabilidad, compromiso, ética organizacional, buenas costumbres. Incluso hay organizaciones que deciden llamarla de una forma peculiar y son requeridas en todas las organizaciones. Las de estrategia de liderazgo, que son para familias de cargo de nivel 2 y 3 jerárquicos, es decir, jefaturas hacia arriba, son competencias relacionadas con la visión y dirección en cuanto a la toma de decisiones, como por ejemplo el liderazgo, la planificación estratégica, la visión estratégica compartida, la toma de decisiones, la gestión de cambio, la innovación tecnológica, en caso de ser una empresa de tecnología, y ahí ellas van variando hacia los fines organizacionales de evolución. Y esto tiene que ver con, como les dije, puestos gerenciales, mundos medios, dirección, jefatura, supervisiones, incluso coordinación. Y por último, tenemos las técnicas funcionales que tienen que ver con conocimientos específicos o habilidades para el puesto profesional, ¿no? Aquí viene mucho lo curricular. Aquí tenemos, por ejemplo, programación, análisis financiero, aplicación de test psicológicos, diseño gráfico, manejo de software, ¿no? Y estas son bien peculiares y bien puntuales para cada perfil y siempre son excluyentes, o sea, tienen que estar porque tienen que estar. Y muchas de esas se relacionan con el nivel de instrucción, es decir, con las habilidades relacionadas por una carrera, curso o algo que certifique la habilidad, en la mayoría de los casos. Hay otros casos donde no te exigen certificación, pero te exigen, por ejemplo, te vamos a hacer una prueba para ver si manejas tal software. No, no te validan solo un cartón, sino la habilidad para manejarte en el software y para eso hacen pruebas internas, parte de los Assessment Center, ¿ya? Con esto de las familias de las competencias, ¿quedan dudas? ¿Está claro? Voy muy rápido. Bien, chicos, entonces vamos con el perfil de cargo y la descripción de las funciones del cargo, que es algo que les he venido hablando toda la noche, pero de aquí parte el proceso de evaluación. ¿Por qué? Si yo no tengo definido un perfil de cargo y unos descriptivos de cargos basados en competencia, es muy probable que me equivoque y me equivoque seleccionando a la persona no idónea para el cargo. No que vaya a elegir una persona que nada que ver, pero probablemente no voy a estar eligiendo la persona que necesita esa organización. Puede que yo elija el mejor arquitecto del mundo para el mejor proyecto que tienen en cuanto, no sé, el embellecimiento de espacios o de remoción de espacios culturales. Ya. Pero si esto no está adaptado a las competencias específicas de para quién va a trabajar ese arquitecto puede que funcione solo en Roma, haciendo esas edificaciones con los bocetos de Miguel Ángel por allá. Pero puede que ese arquitecto, que sea el más reconocido de la historia, no funcione para lo que se necesita hacer aquí en Chile en cuanto al embellecimiento cultural. ¿Por qué? Porque no hay competencias específicas que describan no solo el mejor arquitecto, sino lo que la habilidad innata le va a dar esa mirada peculiar para lo que va a hacer. Y esto no tiene que ver con experiencias o aprendizajes adquiridos, ¿sí? Porque puede que el mejor arquitecto sea valorado en todo el mundo, pero es el mejor arquitecto para el proyecto que yo necesito hacer. Va a tener una mirada, por ejemplo, cultural, social o emocional que tenga que ver con el proyecto en específico.
Nombro el arquitecto porque es algo que bien pasa peculiarmente con los proyectos arquitectónicos, que si no hay una visión sociocultural específica y emocional de lo que se quiere hacer, es muy difícil que un arquitecto haga un trabajo adaptado a lo que están esperando. No, un buen trabajo va a ser, pero no va a ser adaptativo para lo que la población necesita ver de esa edificación o de ese espacio que van a realizar. Entonces, el perfil de cargo es la base de todo esto porque si no entramos a buscar una aguja en un pajar. Y como les dije hace un rato, la realidad, al menos acá en Chile, es que muchas organizaciones quieren y exigen evaluación por competencias cuando no tienen perfiles de cargo basado en competencia. Ahora, ¿qué es un perfil de cargo? Yo sé que la mayoría aquí lo conocen, pero si alguien no lo conoce, voy a dar un breve repaso de qué es un perfil de cargo. Es un documento que ustedes deben tener a la mano al momento de hacer el levantamiento de los anuncios de reclutamiento. Si es que ustedes lo van a hacer, quizás el reclutamiento no depende de ustedes, pero si van a hacer el proceso entero, ustedes deben tener a la mano el perfil de cargo basado en competencias antes de hacer el proceso de reclutamiento. Entonces, es un documento que debería integrar las habilidades y conocimientos que se requieren para desempeñar un puesto de trabajo en específico, que debe incluir los comportamientos, actitudes que tienen las personas que desempeñan ese cargo con mayor excelencia en el área. Esto tiene que incluir el entorno cultural y organizacional, los requisitos ideales de forma satisfactoria o las competencias esperadas y su nivel con ponderación. Y me tiene que ser específico, más allá de decirme funciones, tiene que decirme qué hace, cómo lo hace y para qué lo hace. ¿Sí? El perfil de cargo no es solo el convenio de desempeño que dice en 5 años tienes que lograr esto y vas a ganar tanta plata y tu jefe va a ser tal y nos vas a reportar cada tanto tiempo. Eso no es un perfil de cargo, ¿sí? Eso es algo muy a la pasada de lo que es un perfil de cargo. ¿Qué hace? ¿Cómo lo hace y para qué lo hace? Requisitos ideales de manejo satisfactorio de las funciones del cargo, con las competencias, con los nombres de las competencias y los puntajes en que se requiere. Si yo no tengo esto, ¿cómo voy a hacer yo un proceso de reclutamiento y selección basado en competencias si mi perfil de cargo no es basado en competencias, es basado en funciones? Las funciones las puede hacer cualquier persona que postule. Las competencias no las va a tener cualquier persona que postule. Entonces, si no tengo el perfil de cargo, y es aquí donde entramos, proceso de psicodiagnóstico para poder realizar un perfil de cargo. Entrevista de incidentes críticos es lo que vamos a utilizar para el levantamiento del perfil de cargo, se los voy a enseñar el día jueves, pero es para lo que se utiliza este tipo de entrevista o este tipo de técnica de evaluación. Si yo no tengo un perfil de cargo y me están diciendo, me están pidiendo que tengo que hacer un proceso de evaluación por competencia, yo tengo que levantar mi propio perfil de cargo para iniciar mi proceso. Y esto lo van a tener que hacer un montón de veces. ¿Qué tienen que hacer, chicos? Basarse en lo que pueda tener la empresa, que van a ser probablemente funciones o descriptivos del cargo, y que van a tener que hacer 3 momentos de evaluación. Primero, una entrevista personal con el ocupante del cargo si es que existe. Muchas veces este es un cargo nuevo y no existe, o muchas veces fue un cargo que lo despidieron y no hay a quien entrevistar. Pero si existe, ustedes van a intentar tener una entrevista con la persona ocupante del cargo. ¿Qué vamos a tener en esta entrevista? Es una entrevista que en la mayoría de veces se intenta ser semiestructurada para observar los incidentes críticos, ¿no? Apreciar e investigar sobre las habilidades, los conocimientos, el perfil de personalidad. Aquí ustedes, si están haciendo un híbrido, pudiesen utilizar pruebas proyectivas, todo lo que les ayude a evaluar esa persona que ha estado allí, ¿no? Para poder obtener la vivencia personal del puesto de trabajo y explorar así las competencias que tiene esta persona facultada en sí misma. ¿Cuáles son las competencias que tiene esa persona? Y adjuntarle las competencias de la propia organización que tiene que ver con su rubro, su misión, su visión y sus objetivos.
Después que yo tengo esto, yo voy a generar los descriptivos o la descripción del puesto de trabajo. Y eso tiene que ver con describir detalladamente todo lo que tiene que ver con el perfil de cargo específico. Las tareas, las responsabilidades, las funciones, los conocimientos, las capacidades, el ambiente del trabajo, los riesgos del trabajo, el perfil formal y el perfil informal. Esto incluye quiénes son sus jefaturas inmediatas, con quién se comunica, quién le reporta, horarios, todo. La descripción del cargo tiene que ser minuciosa, ¿sí? Y por último, yo voy a tener entrevistas con los superiores, incluyendo su superior inmediato y ojalá las personas que están a cargo de la organización. ¿Por qué? Porque yo para esa entrevista debo confirmar la información que ya yo recolecté. Entonces yo en esta entrevista voy a confirmar la información basada en las competencias que yo seleccioné como las idóneas para el perfil de cargo y el nivel de ponderación que yo decidí darle y lo voy a informar a ellos entendiendo que le debo dar una descripción, una tipología, y una lista de conductas observables para poder, es decir, yo le voy a operacionalizar la competencia. Entonces debo confirmar la información, comparar la información de los descriptivos que yo tengo con la información idónea que ellos tienen, porque ellos nos van a decir, ok, tú entrevistaste a Juanito Pérez y estas son las competencias que él te dio, pero Juanito Pérez no era excelente haciendo esto. A Juanito Pérez le faltaba mejorar en esto porque no logramos esto. Entonces allí donde nosotros vamos o a subir los puntajes o agregar una competencia distinta y con esto tenemos una información completa. ¿Es fácil hacerlo? Es divertido hacerlo, pero muchas organizaciones no quieren pagar por esto, ¿sí? ¿Por qué? Porque esto requiere tiempo e inversión de aplicar las entrevistas, de aplicar las pruebas, de levantar el perfil, de buscar la información. Muchas veces cuando trabajamos en cargos por departamentos, que hay un departamento entero haciendo lo mismo, tenemos que entrevistarnos con los miembros del departamento para poder identificar la conducta que se repite y la conducta que se repite está asociada a una competencia específica también. Entonces, si ustedes no tienen un perfil por competencias, están obligados a levantar el perfil por competencias, porque si no, no van a saber qué buscar. Van a evaluar competencias cuando no saben qué competencias van a evaluar, no tiene sentido. Yo no puedo ir a evaluar competencias cuando no sé qué competencias tiene que tener mi perfil de cargo. Entonces, no se puede realizar una evaluación por competencias si no tengo un perfil de cargo basado en competencia. ¿Sí? Ahora, ¿cómo es el proceso de selección? Le dije que era bastante similar al proceso tradicional, pero la idea es que si nosotros vamos a utilizar el modelo de evaluación por competencias, esto parta, como les dije, desde el reclutamiento, ¿no? El proceso de selección parte en el reclutamiento cuando yo transcribo, describo, monto mis fuentes de reclutamiento y hago mis diseños de avisos para redes sociales, para portales, para diarios, para sitios web, para todo donde yo desee publicar, yo debo tener una fuente de reclutamiento basado en competencia y basado en los criterios que pido para mi perfil de cargo. Se busca ingeniero con 5 años de experiencia. ¿Cuántos ingenieros van a postular? Se busca ingeniero en civil mecánica que haya tenido experiencia en minería, en extracciones de cobre, que maneje el software tanto, que haya sido capacidad de tener 25 personas a su cargo. Cuando yo le empiezo a agregar esto y esto y esto, el embudo empieza a ser así. Porque cuando la persona empieza a leer, siempre se va a colar uno que no leyó y va a postular por postular. Pero cuando la persona empezó a leer, dijo, ah, no, no tengo 5 años de experiencia. Ah, no, no he estado en extracción de cobre. Ah, no, no he tenido 25 personas a mi cargo. La persona va a desistir del anuncio. Y ustedes van a hacer que su filtro sea más efectivo, tengan menos currículos que revisar y las personas que llegan a la entrevista finalmente sean algo más parecido a lo que estamos buscando. ¿Ya? Entonces, allí parte el proceso de selección. Luego tengo la selección preliminar que tiene que ver con el análisis curricular. El análisis curricular es la revisión de los documentos que yo estoy pidiendo para la postulación. A veces sin un simple currículum o a veces son todos los soportes que necesito como títulos, capacitaciones, homologaciones, cartas de recomendación o todo lo que yo pido, que eso también debe estar explícito en el proceso de reclutamiento.
para poder formalizar su postulación, adjunte tal, 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 tal y tal documento, ¿sí? Si esos documentos no están al momento de yo bajar mi postulación, eso es un perfil que se descarta. Entonces me hace que mi embudo cada vez vaya acercándose más al final. Luego tengo los momentos de entrevista, ¿sí? Podemos hablar de una entrevista inicial de talento humano o podemos hablar de una entrevista completa que va a tener una parte inicial de talento humano y una entrevista de eventos conductuales utilizando la metodología STAR o cualquier otro método que quieran utilizar como la entrevista de eventos conductuales tradicional. Una vez que yo realizo el proceso de entrevista, tengo la posibilidad de agregar un proceso de simulación donde voy a diseñar situaciones, voy a hacer un Map Segment Center para generar una selección grupal. Esto se aplica mucho en este momento a cuando tengo un embudo que pasó de ser de 100 a 10 y de 10 a 5 y tengo esos 5 que a nivel de competencias están muy similares, todos son muy buenos, yo puedo incurrir a un tercer evento de evaluación donde los llevo a todos a un mismo lugar, una sala de evaluaciones y puedo programar actividades que me permiten a mí observar la conducta directa o la competencia directa que ya yo exploré, perdón. Entonces tenemos esta parte de simulaciones que es finalmente utilizar otra técnica que es App Segment Center, también se las voy a enseñar el día jueves. Y por último tengo la selección definitiva, que va a ser la persona que va a entrar en nómina finalmente. Y aquí debo comparar o rankear, hacemos el ranqueo final de los candidatos en base a los objetivos de la selección, que los debo tener predefinidos. Los objetivos están asociados al perfil de cargo o a la mejora del perfil de cargo. Y termino haciendo mi ranqueo, que es lo que le van a mostrar a la persona a cargo, ¿no? Los 5, dependiendo de lo que le estén pidiendo, una terna, una quina, los 10 mejores, los 2 mejores, esto va a depender mucho de la persona contratante y es lo que ustedes van a mostrar. Candidato A, B y C, el ranqueo según la ponderación de las competencias, este tuvo 5, este tuvo 4, este tuvo 3, este tiene una ponderación en esto tiene competencias para este lado, quizás esta persona tiene competencias potenciales para esto y este es el plus, por eso quedó seleccionada, y donde ustedes van a realmente presentar los resultados en esta selección definitiva a partir de un ranqueo que siempre va a partir de lo cuantitativo y van a agregar las descripciones cualitativas que lo pueden hacer en un informe o en la presentación verbal, dependiendo de lo que les estén pidiendo, ¿ya? Entonces, chicos, hasta aquí. ¿Cómo vamos? ¿Cómo se sienten? ¿Cómo les pareció la clase de hoy? ¿Hay algo que no haya quedado claro, que no entiendan? Sé que la técnica no la conocen, pero es importante que supieran todo esto porque hablarle de la pura técnica era media hora y si no conozco todo lo demás no voy a entender cómo adquirir o cómo aprender a entrenar ese oído que me dice, aquí está la competencia y está en este nivel, ¿sí? Entonces, hasta aquí, ¿cómo vamos? Todo bien, muy completo. Muchas gracias, Vicente. Súper bien, dice Sofi. Muchas gracias, Sofi. Bien, chicos, entonces, son 3 para las 9. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Estuvimos justo. Paulina, muchas gracias. Estuvimos justo, la clase estaba preparada justo para 2 horas sin break, así que lo cumplimos, lo pudimos hacer. Creo que todos quedaron bastante claros. Como les dije, el día jueves vamos a conocer la entrevista de incidentes críticos que se utiliza solo para diseñar o validar un perfil de cargo. Les voy a enseñar de qué trata, que ya se los mencioné ahorita en el perfil de cargo. Vamos a hablar de la entrevista de eventos conductuales general, que en este momento se utiliza mucho para las evaluaciones masivas, y nos vamos a quedar un buen rato en el método STAR, que es el método más eficiente y más actualizado en este momento, es el que se está utilizando para casi todo, es el método donde podemos ponderar de una forma bastante concluyente. Es un método que a mí me encanta y es lo que yo utilizo en la actualidad. Entonces, allí nos vamos a tener un buen rato el jueves. Y por último, les voy a hablar el jueves de los App Segment Center y ranqueo, ¿sí? Así que el jueves también tenemos como 2 horas completas, quizás un poquito más si nos detenemos en ciertas cosas. Nos vemos entonces el jueves, misma hora, de 19 a 21 horas. En el campus ya está la información, lo dijo la compañera. Si llegan a tener algún tipo de dificultad, háganselo saber a Berlis, que es la encargada de todo esto.
No sé si les compartí mi mail en la clase pasada. Si no se los compartí, se los comparto en esta clase, chicos. Cualquier duda o consulta que lleguen a tener, me la hacen por correo electrónico. Yo con gusto se las respondo. Ahí tienen mi mail en el chat. Los veo el jueves a la misma hora. Si hay dudas, tráiganlas escritas. Yo con gusto las resuelvo al iniciar la clase, ¿ya? Que tengan bonita noche. Igualmente, muchas gracias. Chao, chao. Chau, chau.